El diseño completamente al azar es el diseño experimental más simple, se usa cuando se requiere comparar dos o más tratamientos. Es adecuado cuando las unidades experimentales son uniformes y no se visualiza la presencia de ningún factor de confusión. Se utiliza ampliamente en la industria, donde es frecuente hacer pruebas con la intención de resolver un problema, o comprobar una idea, por ejemplo, hacer algunos cambios en los materiales o en los métodos o condiciones de operación de un proceso. Probar varias temperaturas en una máquina hasta encontrar la que da el mejor resultado o crear un nuevo material con la intención de lograr mejoras o eliminar algún problema. Otras aplicaciones son comparar dos o más materiales con el fin de elegir al que mejor cumple los requisitos. Comparar varios instrumentos de medición para verificar si trabajan con la misma veracidad y precisión. Determinar los factores de un proceso que tienen impacto significativo sobre una o más características del producto final. Encontrar las condiciones de operación, temperatura, velocidad, humedad, que reduzcan los defectos o que logren un mejor desempeño del proceso. Reducir el tiempo de ciclo del proceso. Hacer el proceso insensible o robusto a oscilaciones de variables ambientales. Apoyar el diseño o rediseño de nuevos productos o procesos. Ayudar a conocer y caracterizar nuevos materiales. ¿Qué tal no momachtianimej? En este video de tu canal Profesor Sasso, nos adentraremos en el estudio de uno de los diseños experimentales más simples, sí. Hablamos del diseño simple aleatorio. El diseño completo al azar es uno de los diseños más sencillos, su característica principal es que todas las posibles fuentes de variación o de influencia están controladas y solo hay efecto del factor en estudio. Este es el experimento ideal, todo está controlado y solo influye el factor de estudio. Supongamos que tenemos un experimento con el que queremos probar un número determinado de tratamientos. Por ejemplo, si eres agricultor, los tratamientos pueden ser diferentes tipos de fertilizantes, o también, podrías probar con diferentes dosis o cantidades de un mismo tratamiento. Como agricultor, podrías probar diferentes dosis del mismo fertilizante. Para el diseño completo al azar, la respuesta observada de los tratamientos es una variable aleatoria. En el caso del agricultor, la respuesta observada es el crecimiento de la planta. Este diseño se basa en tres supuestos muy importantes: independencia, normalidad, homogeneidad de varianza. Vamos ahora a estudiar un ejemplo, el cual estoy seguro que te ayudará a entender esta teoría. Supón que eres un ganadero y que te dedicas a la crianza de ovejas para vender su carne para barbacoa. Deseas aumentar el peso de tus ovejas alimentándolas sanamente. Tienes 3 alimentos diferentes con los cuales alimentar a tus ovejas. Por tanto, el objetivo de tu diseño de experimentos es determinar si con alguno de estos alimentos las ovejas aumentan de peso. Para este experimento tienes 15 ovejas o unidades experimentales con las cuales experimentar. Elige 5 ovejas de forma aleatoria para recibir cada uno de los alimentos. De esta manera, 5 ovejas recibirán el alimento 1, 5 ovejas recibirán el alimento 2 y 5 ovejas recibirán el alimento 3. Entonces, tenemos un diseño con 3 tratamientos o alimentos, 5 repeticiones o ovejas y 15 unidades experimentales. El objetivo es determinar cuál o cuáles de los 3 alimentos aumentan el peso de las ovejas. Una vez que le hemos dado a nuestras ovejas el alimento por un periodo de tiempo de 6 meses, las pesamos y anotamos los resultados en una tabla. La tabla para este diseño siempre debe conservar la siguiente estructura. En las filas escribimos los resultados de los tratamientos. En las columnas anotamos las repeticiones. Esta estructura es importante para aplicar la metodología que estudiaremos en este video. Hago énfasis en la estructura de la tabla de datos para el análisis de varianza porque al número de tratamientos que van en las filas se le asigna la letra A en las ecuaciones que veremos a continuación. Al número de repeticiones que van en las columnas se le asigna la letra N en las ecuaciones que veremos a continuación.
Esta metodología plantea el siguiente juego de hipótesis. La hipótesis nula establece que no hay diferencia en la media de los tratamientos, es decir, que en promedio el peso de las ovejas no sufre cambios debido al alimento consumido. Esto indicaría que no hay efecto debido a los tratamientos, en otras palabras, no existe evidencia estadística que indique que alguno de los alimentos haga engordar a las ovejas más que los otros. Por otro lado, la hipótesis alternativa establece que en efecto, sí hay diferencia significativa en el promedio de los pesos por consumir alguno de los alimentos. Rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa indica que al menos un tratamiento es diferente a los demás. Sin embargo, con esta prueba no podemos determinar cuál de los tres alimentos es el que tiene este efecto en el peso de las ovejas. La metodología del análisis de varianza descompone la variabilidad total en dos, la suma de cuadrados y los grados de libertad. La suma de cuadrados la descompone en la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error. Con ellos podemos escribir una tabla a la cual llamaremos tabla de ANOVA. La tabla de ANOVA siempre conserva la misma estructura y orden. La última columna nos entrega el valor de prueba F0. El criterio para rechazar H0 es el siguiente: rechace H0 si y solo si F0 es mayor que F de alfa o F de tablas. Vamos a resolver nuestro ejemplo. Para ello te pido que tengas a la mano lápiz y papel para que puedas anotar y resolver el ejercicio juntos. Ponle pausa cuando lo necesites y regresa a los puntos del video donde te salgan dudas. Primero debemos acomodar los datos en una primer tabla para que este procedimiento sea válido. Se debe tener en cuenta que, los tratamientos siempre van en las filas, el número de tratamientos se denomina con la letra A, el número de repeticiones o número de observaciones a las que se aplica cada tratamiento se pone en las columnas, y este se denota con la letra N. Ahora con los datos acomodados correctamente, procedemos a hacer los cálculos de esta primer tabla. Calculamos el total de los tratamientos o Y y punto, sumando los valores por fila. Después, hacemos los cálculos del promedio por tratamientos o Y barra y punto, dividiendo el total por fila entre el número de repeticiones. Finalmente hacemos el total de totales Y punto punto sumando todas las Y y punto. Así como el promedio de los promedios Y barra punto punto, promediando todas las Y barra y punto. Para elaborar nuestra tabla de ANOVA debemos comenzar calculando las sumas de cuadrados o SS por sus siglas en inglés. La suma de cuadrados de los tratamientos o SSTR es la suma de las Y y punto entre el número de repeticiones, menos el cuadrado del total de totales dividido entre el número total de observaciones. La suma de cuadrados del total o SST es la suma de cada una de las Y y J punto, menos el cuadrado del total de totales dividido entre el número total de observaciones. La suma del cuadrado del error o SSE es la diferencia de las sumas del cuadrado de los totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. El siguiente paso es calcular los grados de libertad de las fuentes de variación. Primero los grados de libertad de los tratamientos, restando al número de tratamientos un 1. Seguido de los grados de libertad del total. Restando al número total de datos un 1. Por último los grados de libertad del error. Restando al número total de datos el número de tratamientos. El paso siguiente es calcular el cuadrado medio de cada una de las fuentes de variación. El cuadrado medio de los tratamientos o MSTR se obtiene dividiendo la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad. El cuadrado medio del error o MSE se calcula dividiendo el cuadrado medio del error entre sus grados de libertad. No es necesario calcular el cuadrado medio del total. Finalmente se calcula el valor del estadístico de prueba F0, dividiendo el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Con estos cálculos podemos crear la tabla de ANOVA.
La finalidad de la tabla de ANOVA es determinar si uno o alguno de los tratamientos son estadísticamente diferentes. Para lo anterior, se plantea el juego de hipótesis definido unas diapositivas atrás. Se rechaza H0 en favor de la hipótesis alternativa si el valor de F0 es mayor que el valor de F de tablas. Para poder continuar con el ejercicio, es necesario que tengas tus tablas de probabilidad de la distribución F. Vamos a hacer una prueba con un nivel de significancia alfa igual al 0.05. Pon pausa al video mientras localizas tus tablas. En tus tablas de F primero debes localizar el valor alfa 0.05. V1 son los grados de libertad de los tratamientos, estos valores los encontrarás en las columnas de la tabla. V2 son los grados de libertad del error, estos valores los encontrarás en las filas de la tabla. El valor del estadístico F es el que se encuentra cruzando los valores de V1 igual a 4 con el valor V2 igual a 12, para nuestro ejemplo este valor es 3.26. Para concluir note lo siguiente. Como el valor F0 es igual a 10.783, es mayor que la F de tablas igual a 3.26, se rechaza H0 con un nivel de significancia del 0.05. Por tanto, consideramos válido que al menos un alimento en promedio es diferente a los demás alimentos. La prueba anterior solo nos indica que hay diferencia estadísticamente significativa de que al menos un tratamiento en promedio es diferente, pero no nos indica cuál de ellos lo es. Esta prueba parece inútil pero no es así. Un experimento por lo general es muy caro ya que involucra una inversión de tiempo y recursos considerables. Es preferible detenerlo a tiempo antes de continuar gastando recursos en un experimento que no dará resultados. La prueba de ANOVA es útil para determinar en primera instancia si el experimento es viable rechazando H0. Una vez que demostramos la viabilidad, podremos aplicar una prueba de contrastes para determinar cuál de ellas es mejor o, también, probar alguna otra hipótesis sobre el comportamiento o relación de las medias de la que tengamos sospechas. Muchos métodos de comparaciones múltiples utilizan el concepto de contraste. Regresemos a nuestro problema ejemplo. Dado que se rechazó la hipótesis nula, se sabe que, algún o algunos alimentos aumentan el peso de las ovejas, pero, ¿cuál o cuáles son los alimentos que en realidad causan este aumento? Al inicio del experimento podría sospecharse que los alimentos 2 y 3 producen un cambio significativo en el peso. Esto implica que la hipótesis a probar sería H0, μ3 menos μ2 igual a 0. Contra la hipótesis alternativa. H alternativa, μ3 menos μ2 diferente de 0. Si desde el arranque del experimento se hubiera sospechado que el promedio del peso obtenido con el alimento 1 y el promedio del alimento 2 no diferían del promedio del peso obtenido con el alimento 3, entonces, la hipótesis habría sido H0, μ1 más μ2 igual a μ3. Contra la hipótesis alternativa, μ1 más μ2 diferente de μ3. Podemos probar también estos tipos de hipótesis. En general, un contraste es una combinación lineal de parámetros de la forma, gamma es igual a la sumatoria del producto de una constante por su media. Además, las constantes deben cumplir con la restricción en la que todas suman 0. Podemos plantear un juego de hipótesis en el cual H0 sea la suma de las constantes iguales a 0, contra la hipótesis alternativa, la suma de las constantes es diferente de 0. No es difícil demostrar que, partiendo de la varianza de la suma de los tratamientos podemos obtener el estadístico T0 como
Entonces, la hipótesis nula se rechazará si el valor absoluto del estadístico T0 es mayor que el valor del estadístico T de alfa medios. Retomemos el ejemplo de los alimentos para engordar ovejas y propongamos el siguiente juego de hipótesis. Con cada hipótesis que planteamos formaremos una ecuación la cual denominaremos CE por contraste y la numeraremos según el número de contrastes que realizaremos. En este ejemplo estamos proponiendo 4 hipótesis. Por tanto, tendremos 4 contrastes o 4 ecuaciones. Despejaremos alguna o algunas de las medias, de tal manera que obtendremos constantes positivas y negativas, todas ellas siempre igual a 1. Sustituyendo los valores de las y y punto en las ecuaciones de los contrastes, obtendremos un valor para cada una de las ecuaciones propuestas. Ahora calcularemos las sumas de cuadrados de cada uno de los contrastes propuesto. Por tanto, obtendremos 4 sumas de cuadrados. Con la suma de cuadrados de cada contraste, construimos una nueva tabla de ANOVA. A nuestra tabla de ANOVA original le añadiremos 4 filas, una por cada contraste, calculando para cada uno el cuadrado medio y el valor del estadístico de prueba F0. Es importante resaltar que los grados de libertad de cada contraste siempre son igual a 1. Ahora veamos otro método para realizar una comparación entre medias denominado diferencia mínima significativa o Least Significant Difference, LSD, por sus siglas en inglés. Este método fue propuesto por Fisher y es probablemente el método de comparación múltiple más utilizado, debido a que es uno de los más sencillos. Se usa para comparar una pareja de medias de tratamientos, pero se puede usar para comparar más de 2 medias de tratamientos. Para nuestro ejemplo, podemos probar todas las diferencias de las medias posibles para ver cuál o cuáles son diferentes y así encontrar el alimento que en promedio es mejor que los demás. El método de la diferencia significativa utiliza el estadístico T para probar la hipótesis nula, H0 μ y igual a μj. Rechazaremos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna si el valor absoluto de la diferencia de los promedios es mayor al producto del estadístico T alfa medios multiplicado por la raíz del cuadrado medio del error por el inverso de la suma de los inversos de las repeticiones. Si el diseño es balanceado, es decir, si todos los tratamientos tienen el mismo número de observaciones, entonces, tenemos una expresión simplificada. A la cantidad del producto del estadístico T alfa medios, multiplicada por la raíz del cuadrado medio del error se le conoce como la diferencia significativa mínima o LSD. Traigamos de nuevo a la memoria la tabla de datos así como la tabla del análisis de varianza, ya que la vamos a volver a utilizar. Ahora es necesario que tengas a la mano las tablas de la distribución T, pon pausa al video mientras las localizas.
Hagamos una prueba con un nivel de significancia alfa de 0.05. Ahora debemos calcular los grados de libertad del estadístico t-student, por tanto, dividiremos el valor de alfa entre 2, obteniendo 0.025, además, se utilizarán los grados de libertad del error, 12. Por último, busquemos el valor del estadístico en las tablas de la distribución t-student cruzando el 0.025 con el 12. De esta manera el valor del estadístico t es 2.179. Rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa solo para los alimentos 1 y 3. Por tanto podemos concluir que únicamente entre el alimento 1 y el alimento 3 hay diferencia estadísticamente significativa. Esto nos indica que en estos dos alimentos debemos seguir investigando para determinar cuál de ellos pudiera darnos mejores resultados. Analizando los datos visualmente, todo parece indicar que es el alimento 3 el que logra que las ovejas aumenten más de peso. En resumen, los diseños completos al azar son una herramienta valiosa en la investigación, la optimización de procesos y la estadística. Estos diseños, que implican la asignación aleatoria de tratamientos o condiciones a los participantes o unidades de estudio, ayudan a eliminar sesgos y aumentar la validez interna de los experimentos. Al distribuir aleatoriamente las variables independientes, los investigadores pueden estar seguros de que los resultados no se deben a factores confusos o preexistentes. Además, los diseños completos al azar permiten generalizar los resultados a una población más amplia. Aunque pueden requerir un control cuidadoso y la consideración de otros factores, como el tamaño de la muestra, son una herramienta esencial en la investigación científica y proporcionan una base sólida para la toma de decisiones informadas. En última instancia, los diseños completos al azar contribuyen a la mejora de la comprensión y el avance del conocimiento en una variedad de campos. Eso fue todo en tu canal Profesor Sasso. Me ayudarías mucho si te suscribes. Activas la campanita de notificaciones. O me regalas un me gusta. Te deseo muy buenos cálculos. Hasta pronto.